Amigos de Sucesos, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy un invitado especialísimo aquí en nuestro programa, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín, el doctor Eduardo Confri, una persona muy conocedora de los temas del Medio Oriente. Y con él vamos a tener un diálogo de aproximadamente 20-25 minutos para que nos dé a conocer su punto de vista sobre lo que está pasando en esta zona del mundo que hoy está en una situación bastante tensa por diferentes hechos que ustedes ya conocen. Don Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por su compañía. Para mí es muy grato estar con usted acá. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo árabe? ¿Qué pasa con esto de la primavera árabe? ¿Para dónde va la primavera árabe? Comencemos por distinguir. Hay dos mundos gigantescos. El mundo musulmán, que no es el mundo árabe. 1.700 millones de musulmanes sobre la tierra. De los 1.700 millones de musulmanes, 300 millones aproximadamente son árabes. En Mauritania, en Malasia, en Nigeria, son musulmanes y no son árabes. Y no son árabes, sí. Y no son árabes. Prácticamente los árabes son los del Medio Oriente, los pequeños países del Medio Oriente, muy importantes históricamente, y los del norte de África. Este problema de la primavera árabe no nace ahora de casualidad, es un problema antiguo. No me voy a remontar a las cruzadas cuando estos bárbaros, Ricardo Corazón de León y Godofredo de Bouillon, lo destruyeron todo. Eso es viejo, eso se quedó en el siglo XI y en el siglo XII. Ahora, a partir de la Primera Guerra Mundial, 1916-1917, la tristemente célebre Declaración Balfour, en donde Inglaterra, sin tener nada que ver con Palestina, le ofrece a Palestina a los judíos de Europa, prometiéndoles a los de Europa que sacaban a los palestinos nativos, 6.000 años de historia de los palestinos en ese territorio. Al mismo tiempo, en 1917, los tratados secretos, Sykes-Picot, el Tratado de Sèvres, el Tratado de Lausana, entre ingleses y franceses, resuelven partir el Medio Oriente, repartírselo entre ellos. El Líbano para Francia, Palestina para Inglaterra, Siria para Francia, Irak para Inglaterra, así sucesivamente. Siria era un solo país, claro, que abarcaba todo, la Gran Siria, sí, que abarcaba todo el Medio Oriente. Termina la guerra. Sus aliados de Inglaterra y de Francia eran los árabes. Ellos se autoliberaron de los otomanos, de los turcos que los gobernaron durante 400 años. Inglaterra y Francia traicionan a sus aliados y se apoderan del Medio Oriente. Se lo autoadjudican en el Tratado de Versalles. Ahí está el origen de todo este problema. El norte de África igual. Cayó parte en manos de Francia, parte en manos de Italia, la mayor parte en manos de Inglaterra. Hablo de los países árabes, sí, claro. Hablo del norte de África. Estamos hablando de Túnez, Libia, Egipto. De Marruecos para España, sí, Túnez para Francia, Libia para Italia, Argelia para Francia, Inglaterra para Egipto para Inglaterra. Se lo reparten, se apoderan de esos países. Desde allá viene el problema. Soñadores, pensando siempre en su libertad, la que lograron frente al Imperio Otomano y que se las frustraron los ingleses y los franceses. Aquí solemos preguntar, y ellos también se lo preguntan los ingleses, ¿por qué nos odian? Pero por Dios, si uno estudia la historia verdadera, no la que nos acomodan desde los medios de educación, de comunicación de Estados Unidos, particularmente los judíos. El que estudia la historia sabe que es muy distinto el cuento, no es el que nosotros conocemos. Bueno, entonces acoplemos todo lo que nos ha dicho con la primavera árabe. La primavera árabe fomentada desde Inglaterra, desde Francia y desde los Estados Unidos. Armados los que se levantan contra los gobiernos, armados por Inglaterra, por Francia y por Estados Unidos, y alimentados económicamente por estas tres potencias. Y los que se caen, amigos de Estados Unidos, amigos incondicionales. Los que se levantan no se levantan
por la democracia occidental, ni se levantan como amigos de Estados Unidos, no se levantan como amigos de Inglaterra y de Francia, se levantan por su propia causa, por regresar a sus instituciones religiosas, filosóficas y culturales primitivas, quieren regresar al Corán siglo VII. ¿Y qué va a pasar con esos países que, como usted dice, regresan al Corán? Con esos gobiernos en su mayoría de los hermanos musulmanes en Túnez, hermanos musulmanes en Libia, en Egipto, parece que para allá también va Libia. ¿Cómo observa ese panorama? Esa pregunta quisiera hacérsela a los Estados Unidos, al señor Obama, quisiera hacérselo también al primer ministro de Inglaterra. ¿Por qué favorecieron movimientos contrarios a los intereses de Occidente? Ellos sabían, una de dos, si a sabiendas hicieron este favorecimiento, se han autotraicionado. Pero no, leamos a Huntington. Es un programa occidental, destruir al mundo musulmán, pero muy específicamente dentro del mundo musulmán al mundo árabe. Lo vienen destruyendo. Destruyeron Eritrea, destruyeron Somalia, destruyeron Argelia, destruyeron el Líbano con una guerra de 15 años, destruyeron Irak, destruyeron Afganistán, que no es árabe, pero sí es musulmán, habían destruido al Líbano. Ahora el turno es de Siria, sí. Es de Siria. Bueno, es el choque de civilizaciones del señor Huntington, a quien antecede el inglés Lewis. Es el choque de civilizaciones. Hablemos de Siria después de unos mensajes. Estamos en Sucesos con don Eduardo Confried, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín. Pausa breve y regresamos. Bueno, don Eduardo, ¿qué está pasando en Siria? ¿Por qué ha llegado tanta gente de todas partes del mundo a ubicar a Siria como un campo de batalla? Bueno, lo de Siria es muy interesante. En primer lugar, llevamos 40 años de gobierno de la familia Assad. Assad, de las 18 religiones, muchas de ellas muy menores, que hay en Siria, antitéticas en sí, Assad, los Assad son alauitas, es decir, alauitas descendientes de Ali, que es la antítesis en la primitiva historia del mundo musulmán del sector clásico, el de Omar, o sea, los alawitas son una prolongación de los chiitas. Es una prolongación de los chiitas. Sí. Los chiitas son alawitas. El mundo musulmán se divide en dos grandes corrientes. La corriente sunita, aproximadamente el 90%, y la corriente chiita, que está centralizada en el Irán, aproximadamente el 10%. Pero hoy en el Líbano ya hay 1 millón de chiitas. Sí, los chiitas superaron a los cristianos hace rato. Ya superaron a los cristianos. Sí, sí. Hablando del Líbano, qué cosa más odiosa la que hacen los franceses allá. Yo soy cristiano, quiero advertir que soy cristiano. Privilegian a los cristianos, los educan en los colegios franceses en Beirut, se los llevan a los privilegiados, se los llevan a París. No existían los musulmanes, eran claro minoritarios. Cuando logra el Líbano su libertad en 1945-46, les dejan los franceses a los libaneses una constitución en la cual de una manera se reparten exótica, el poder por religiones. Sí, pero le dan la presidencia, la jefatura del ejército y la jefatura del Banco del Estado a los cristianos. Sí, los musulmanes se quedan, los sunitas son primer ministro y los chiitas hacen el poder judicial. Y los chiitas el poder judicial. Sí. Pero el gobierno central está en manos de los cristianos. Sí. Eso pudo ser posible cuando los cristianos no eran minoría. Hoy, si hoy hacen un censo en el Líbano, los cristianos salen muy mal parados. Muy mal parados si el censo es en el Líbano, pero si el censo por el jus sanguinis lo hacen incluyendo a los descendientes de libaneses que están en América, votando en los consulados por el jus sanguinis, de golpe se mantienen los libaneses cristianos en el poder. Bueno, pero digo cristianos, hablo de los maronitas, ¿no? Sí, claro. Porque hay cristianos muy importantes que no son maronitas, los cristianos ortodoxos, que por cierto son los verdaderos nacionalistas en el mundo árabe. Bueno, óigame, quedó pendiente lo de Siria. ¿Qué pasa en Siria? Bueno, en Siria, pues yo veo al Assad un poco, lo veo mal.
no lo están tumbando propiamente los sirios. Algunos pocos sirios están haciendo el movimiento contra él, pero con armas extranjeras, con dinero extranjero, con presión extranjera. ¿De dónde vienen esas armas? De Israel, pasan por Arabia Saudita y por los Emiratos Árabes, las que vienen desde los Estados Unidos, y pasan por el Líbano, las que vienen de Francia y de Inglaterra. Ya. Pero el muchacho, este joven, es fuerte. No lo van a tumbar tan fácil. Bueno. Y cuenta con el apoyo del 90% del pueblo libanés, del pueblo sirio, entre ellos los cristianos. Los cristianos están con el Assad. Sí, sencillamente por una razón, porque Assad, con toda su fama de dictador, ha sido un hombre que ha respetado las religiones en Siria, como no ha ocurrido en muchas partes del mundo árabe. Sí, aprendieron a convivir. Musulmanes de las tendencias diversas, cristianos de las diversas tendencias, judíos. Sí. Alepo, la población judía en Alepo es gigantesca. ¿Y lo mismo? Judíos árabes, Sí, señor. Judíos que hablan el árabe, que comen kipe y que bailan el dabki como los árabes, como los sirios. Judíos árabes, eso no lo entiende la gente. Como el judaísmo es una religión, pues hay árabes tanto en Siria como en el Líbano como Egipto que siendo árabes tienen la religión judía, como en Palestina la mayoría son musulmanes, pero si uno habla con alguien de Belén, con alguien de Bet Yala, con cualquiera de un sector cristiano muy importante de Jerusalén, los encuentra árabes de religión cristiana. Así es. Vamos a hacer una breve pausa para tocar el tema central, Palestina. Y don Eduardo Kronflin es una de las personas que más conoce de ese tema. Enseguida, después de una pausa. Bueno, don Eduardo, llegamos al tema central, nuestra amada Palestina. ¿Para dónde va Palestina? Ese es un problema difícil, de nunca acabar. Ya llevamos 65 años con el problema. El problema surge no solamente para los palestinos, sino para el mundo árabe, con la inclusión de un cuerpo extraño, de unos europeos con cultura europea, que vienen de Europa y a comienzos del siglo pasado se instalan en Palestina, particularmente los que salen perseguidos por Stalin en la Unión Soviética, en los tiempos de la Unión Soviética, que son los primeros que llegan a Palestina, con David Ben Gurión, y un poco antes de Stalin, con el zar Nicolás, y los que salen con Hitler, Claro. todos absolutamente europeos. Hay algo muy importante que yo suelo recordar. Cuando se votó la partición de Palestina en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, Alfonso López Pumarejo, quien había sido 2 veces presidente de Colombia y que era nuestro delegado de Colombia con presidente conservador, Mariano Espina Pérez, pero una política común de los dos países, de los dos partidos. ¿Qué hace López Pumarejo? ¿Qué hace el gobierno colombiano al votar? No vota la partición de Palestina. ¿Y por qué no la vota? Con 3 argumentos de López Pumarejo que subsisten hasta nuestros días. No votó la partición de Palestina porque no podemos violar la Carta de la Organización, que en ninguna parte la Carta de la ONU autoriza a la institución para crear estados, para suprimir estados o para cercenar estados. Segundo, nos es mucho más barato coger a los judíos europeos y llevarlos de nuevo a Europa, ya Hitler no existe, y dejar a los palestinos tranquilos y a los judíos favorecerlos económicamente para su establecimiento en sus países de origen. Tercero, no podemos cometer una gran injusticia histórica con el pueblo palestino, que es el verdadero dueño de ese territorio. López Pumarejo fue una verdadera admonición, adivinó lo que se venía. Mientras haya judíos en el mundo árabe, pero judíos sionistas, no me refiero a los judíos por la religión, el sionismo que usted conoce muy bien, que es una posición política imperialista, mientras esté ese imperialismo ahí, va a ser muy difícil la paz. Ya. Se va a prolongar por mucho tiempo la situación de guerra. Ya, don Eduardo, ¿y esas luchas intestinas que hay en Palestina, a dónde conducen? Son corrientes ideológicas, corrientes religiosas en pugna, desgraciadamente fomentadas también desde fuera. Los chiitas, los del Hamas,
fueron creados y ayudados, fomentados por el mismo Estado de Israel y por los Estados Unidos. Se les volteó. Ahora son los de Hamas, son los enemigos número uno de Israel y del mundo occidental. Son los universitarios con los profesores a la cabeza los que salen a luchar por su causa. Lo mismo que pasa en Afganistán, los talibanes desacreditados ante nosotros. La palabra talibán en árabe, pero advierto que los afganos no son árabes, sí, claro, ni hablan el árabe, pero escriben en árabe y tienen muchos vocablos árabes. La palabra talibán en árabe significa estudiante, sí, en plural talib, en singular, en plural talibán. Esos salen de la universidad, salen de los colegios de bachillerato a luchar por su libertad. Durante 10 años contra los soviéticos. Antes lo habían hecho contra los franceses, lo habían hecho contra Inglaterra. Todo el mundo los ha invadido. Es que ahora contra los Estados Unidos. Lo importante de Afganistán es su ubicación geográfica. Su ubicación es un puente, sí, entre las culturas y los intereses económicos de Occidente. Sí. Van y vienen la ruta de la seda. La ruta de la seda. Oiga, don Eduardo, volviendo a Palestina, ¿a usted no le parece que el mundo, las naciones, a través de Naciones Unidas, han sido muy injustos con la causa palestina? ¿Por qué si existe el Estado de Israel, por qué no existe el Estado palestino? La ONU está dividida en dos. Asamblea General, mayoritariamente y muy mayoritariamente pro-Palestina, pero no se toman las decisiones en la Asamblea General. Consejo de Seguridad. Y Consejo de Seguridad, en donde los Estados Unidos, Inglaterra y Francia y sus aliados menores, entre ellos Colombia, que ahora está en el Consejo de Seguridad, votan siempre contra Palestina, por intereses, no porque crean que eso es lo histórico, no porque crean que ahí está la verdad, son votos de interés. La función de los medios de comunicación en el conflicto árabe-israelí. Bueno, no hay medios de comunicación que nos dé a conocer nada de lo que pasa con los palestinos. 15.000 palestinos presos, la mayor parte mujeres y niños en las cárceles de Israel, sin acusación, sin juez, sin defensa. Lo mismo que está pasando en Cuba, con la cárcel donde están, en Guantánamo, donde hay unos afganos y uno que otro árabe, sin juez, sin acusación, sin defensa, y en las cárceles privadas de Europa, en las cárceles secretas de Europa. Pero creo que el mejor medio de comunicación que tiene el mundo judío es el cine. No sé si usted comparte esa teoría que yo tengo. ¿Sí? En una película, yo nunca he visto un judío malo. ¿Usted ha visto un judío malo en una película de Hollywood? No, todos son muy buenos. No, todos son muy buenos. Los hay buenos, sí, los hay muy queridos, los hay pero el árabe siempre es el malo. Sí, el árabe es el malo. Sí, señor. Don Eduardo, un placer haber conversado con usted. Bueno, doctor Cura, para mí un placer. Que tenga Yo me emociono cuando me proponen esos temas. No, a mí también me encanta y por eso lo invité a conversar, sabiendo, en alguna oportunidad le escuché una conferencia en Maicao, en la mezquita de Maicao, y quedé enamorado de su conocimiento y de su sabiduría. Muchas gracias por acompañarnos. A usted muchas gracias. Muy amable, don Eduardo. Suerte. Que esté muy bien. Gracias. Amigos televidentes, nos vemos la próxima semana a la 1 en punto de la tarde. Que tengan un resto de fin de semana muy feliz.